En septiembre del 2013 me dicen que un comerciante vende quesos de 3 tipos, curado, semicurado y tierno. Los precios de cada uno de ellos son 12 euros el kilo, 10 euros el kilo y 9 euros el kilo, respectivamente. Es decir, tenemos 3 quesos: curado, que lo vende a 12 euros el kilo; el semi, que lo vende semicurado a 10 euros el kilo; y el tierno, que lo vende a 9 euros el kilo. Me dice que se sabe que el total de kilos vendidos son 44, es decir, de todo lo que yo tengo vendo 44 kilogramos. Y que el importe total de la venta, es decir, la recaudación, son 436 euros. Y que el número de kilos vendidos del queso semicurado es el doble que del curado. Eso ahora lo pondremos en la ecuación. Nos falta por esto, ¿no? Por poner esta parte aquí, el número de kilos vendidos, Calcula razonadamente los kilos que ha vendido de cada clase. Es decir, lo que me están preguntando es cuántos kilos he vendido de curado, cuántos kilos he vendido de semi y cuántos kilos he vendido de tierno. A esto X lo vamos a llamar, a esto Y y a esto Z. Por lo tanto, si me dicen que he vendido 44 kilos en total, la primera ecuación es muy sencilla, que X más Y más Z son 44 kilos. Vale. Además me dicen que la recaudación son 436, es decir, si los de curado los vendo a 12 euros el kilo, yo puedo decir que los kilos que tengo multiplicado por 12, ¿vale?, más los kilos que tengo multiplicado por 10 de Y del semi, más los kilos que tengo del tierno, es Z multiplicado por 9, 9Z, me va a dar la recaudación. Y por último me dice que el número de kilos vendidos de queso semicurado, es decir, Y, es el doble que el de curado. Esto es el doble que el de curado, entonces el de curado lo tengo que multiplicar por 2, el de curado es la X. Ya tengo mi sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas que voy a ordenar. X más Y más Z es igual a 44. Ahora aquí este ya está ordenado también, entonces X más 10Y más 9Z es igual a 436. Y aquí 2X, esto lo paso restando, menos Y es igual a 0. Ya tenemos el sistema de 3 ecuaciones que vamos a numerar. La primera la ecuación 1, la segunda la ecuación 2 y la tercera la ecuación 3. Quien sepa hacerlo por matrices lo puede hacer por matrices, obviamente. Nosotros en clase lo hacemos así porque muchos de los estudiantes que venís no habéis hecho bachillerato. Voy a borrar aquí para tener más espacio y vamos a mover el sistema aquí arriba. Vale. Como siempre, vamos a buscar cuál es la ecuación más sencilla. Ahora vamos a ver qué incógnita tenemos que eliminar. Este problema lo voy a hacer de manera un poco diferente para que veáis otros métodos de hacerlo, ¿vale? En lugar de eliminar siempre la misma incógnita con las dos ecuaciones, aquí me voy a cargar la Z, ¿vale? Entonces sí me va a quedar un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas entre la que me obtenga y esta. Para entenderlo mejor vamos a ver lo que voy a hacer. Es decir, a la ecuación 1 la voy a multiplicar por menos 9. Vale. ¿Y qué obtengo? Pues obtendríamos menos 9X, menos 9Y, menos 9Z y 44 por 9 igual a 396, menos 396. Vale. Y le voy a sumar la ecuación 2 con el objetivo de eliminar la Z. Entonces tendríamos 12X, 10Y y 9Z igual a 436. Sumamos. Si a menos 9 le sumo 12 me dan 3X. Si a menos 9Y le sumo 10Y, tengo una Y, la Z se me va y aquí tendríamos 300 menos 396 en negativo más 436 es igual a 40. Vale, tendríamos esta ecuación que la vamos a llamar la ecuación 4. Fijaros que con esta ecuación y esta ecuación, que por eso varía, no he tenido que... Aquí me he cargado una incógnita que no estaba en las otras, ¿vale? Pues que siempre lo hacemos de otra manera, pero bueno, aquí es para que veáis diferentes maneras de hacerlo. Ya puedo eliminar con la ecuación 4, simplemente sumándola a la ecuación 3, la Y. Vale, voy a copiar la ecuación 4, que son 3X más Y igual a 40, y la ecuación 3, que es
2x menos y igual a 0. Las sumamos, aquí tendríamos 5x, las y se van, igual a 40, por lo tanto la x va a ser igual a 40 partido por 5, que esto es igual a 8, es decir, del queso curado vendría 8 kilos. Vale, ahora simplemente en esta ecuación de aquí, por ejemplo, decimos que 3 multiplicado por 8 más y es igual a 40, por lo tanto y va a ser igual a 40 menos, y 3 por 8 son 24, por lo tanto 40 menos 24 es igual a 16. Entonces del queso semicurado tendríamos 16 kilos. Y por último, 8 más, esto de aquí arriba, ¿no? Los 8 kilos más y, que son 16, más z igual a 44, por lo tanto z va a ser igual a 44 menos 8 menos 16, y esto es igual, 44 menos 8 menos 16 es igual a 20 kilos del queso bien. Y ya tendríamos resuelto el problema, pero recordad que vosotros, como no tenéis la solución, tendríais que comprobarlo con lo que habéis planteado, que efectivamente cuadra. Un saludo.